Esta tarde se ha realizado la autopsia al cadáver del peluquero muerto a golpes este pasado fin de semana dentro de su propio negocio. La peluquería Unisex Juventud, ubicada en la calle Marqués de Santa Cruz, una de las que une las calles Cervantes y Velarde. Juan de la Peña tenía 55 años, llevaba más de 20 años en el oficio y siempre en el mismo lugar. Tenía una hija. Los golpes tan brutales que recibió, al parecer por dos personas, acabaron con su vida. Desde el sábado por la tarde su familia no sabía nada de él y ayer sobre las 8:30 su cuerpo fue encontrado sin vida en el baño del establecimiento con grandes signos de violencia. La Brigada Judicial ha vuelto al lugar de los hechos hoy en la búsqueda de pistas. Hola, muy buenas noches. El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de Ceuta, la Albi Mateis, ha aprovechado la festividad del Eid el-Kebir para negar, como hiciera el delegado del gobierno, que Ceuta sea un vivero de yihadistas. Mateis fue incluso más allá y negó también tajante que ningún ceutí se haya alistado en las filas del Estado Islámico o que en alguna mezquita de la ciudad se prediquen credos extremistas. Ni una sola persona, ni ha sido ni una sola persona vinculada alguna red terrorista, a esta federación, a las comunidades de Ceuta, que hayan participado en cosas ajenas a lo que vinimos nosotros predicando. Y de verdad que espero que desde la ciudad autónoma también tengan la misma convicción. El propietario de la peluquería Juventud, un conocido profesional de la ciudad, fue asesinado ayer en el interior de su propio negocio, al parecer por dos individuos que le golpearon con fuerza en la cabeza. Sobre las 11 de la noche se procedió al levantamiento del cadáver. No hay de momento detenidos, aunque sí varios sospechosos. Es Juan de la Peña, un conocido peluquero de la ciudad, que fue asesinado el sábado presuntamente a manos de dos personas. Su cuerpo fue encontrado ayer por la noche sobre las 8:30 en el interior de su negocio, en una peluquería cuyos ventanales dan a la calle Marqués de Santa Cruz. En un primer lugar se especuló con que el crimen se produjo 24 horas antes y fue la familia la que avisó a la policía al no tener noticias de él desde el sábado. Las luces de la peluquería Juventud permanecían encendidas con la puerta cerrada cuando llegó la policía pasadas las 8 de la tarde. El cadáver estaba en la bañera con signos de violencia por golpes en la cabeza. Sus asesinos utilizaron una lavadora que se encontraba en el servicio para colocarla encima del cuerpo. Poco después, el juez de guardia y el forense acudieron al lugar y se precintó la calle por ambos lados, calle Velarde y calle Cervantes. El cadáver de Juan fue levantado alrededor de las 11:15 de la noche. Las primeras investigaciones por parte de la policía científica se iniciaron momentos después del hallazgo, aunque hoy los agentes han vuelto al lugar del crimen en busca de indicios que les conduzcan hasta los autores de este violento y cruel asesinato. Durante unas horas, los vecinos de las calles próximas a la peluquería Juventud salieron de sus casas porque conocían a la víctima y no daban crédito a lo ocurrido. Era una persona de trato amable y tenía una clientela fiel desde hace muchos años. La Brigada Judicial está realizando inspecciones oculares durante todo el día e incluso ha llevado al lugar del crimen a algunas personas que conocían o pudieran conocer al peluquero. El móvil del crimen no está claro, son varias las hipótesis. Lo que sí parece claro es que al menos uno de los agresores era conocido de la víctima. El presidente de la ciudad ha comparecido en una sesión plenaria extraordinaria a petición de los grupos de la oposición para explicar las razones por las que se producen reconocimientos extrajudiciales de deuda y la forma en la que se realizan algunos contratos. Juan Vivas ha contestado a las acusaciones de los grupos de la oposición y ha reiterado que nadie en esos contratos ha buscado favorecer a empresas particulares. La jornada plenaria se iniciaba con una sesión extraordinaria a petición de la oposición. El objetivo, que el presidente explicara las razones por las que se producen reconocimientos extrajudiciales de deuda o contratos atípicos. Juan Vivas ha asegurado que este tipo de situaciones supone además un 1% de todos los procedimientos y ha señalado razones de tipo temporal y diversos imprevistos entre las causas. Las justificaciones de estas situaciones que hemos considerado atípicas, anómalas, están, insisto, en retrasos administrativos, están en circunstancias sobrevenidas, están a veces en falta de coordinación, pero que sepa todo el mundo que este Gobierno ni convive, ni quiere convivir, ni con el engaño, ni con el fraude,
ni con el error malintencionado para vulnerar la ley. El portavoz de Caballas en este asunto, Juan Luis Aróstegui, ha explicado que el problema reside en que es una práctica habitual y que cuando no se corrige es porque el Ejecutivo está a gusto en el error. Es decir, que esto es una práctica habitual. Una práctica habitual. Este empieza por ser uno de los problemas. Cuando uno se equivoca sin parar y no corrige, es porque está a gusto en el error. Yo no conozco las intenciones suyas, pero sí conocemos los hechos. Y los hechos, cuando no se compadecen ni con los procedimientos ni con el sentido común, abren una vía a la sospecha inevitable y además legítima. El PSOE, por su parte, ha afirmado que se conceden contratos a empresas cuyo único aval es que el Gobierno quería que fueran ellas. No se excusen las desviaciones y responda ante los ciudadanos por acudir a encargar servicios y suministros a empresas cuyo único aval es que el Gobierno quería que fueran ellas. Ese es el único aval que tenían las empresas, señor presidente, a las que se le ha dado de esta manera los servicios, los suministros de la Administración. Y la diputada no adscrita ha señalado el halo de sospecha existente en la ciudadanía respecto a los contratos. Aquí creo que sabemos todos, lo nieguen o no, quieran o no, que en la calle existe un halo de sospecha permanentemente sobre este Gobierno y sobre la gestión que ustedes realizan en el tema de las contrataciones. El presidente de la ciudad ha sido tajante y ha negado todas estas acusaciones que, bajo su punto de vista, solo tienen como objetivo dañar la reputación de las personas. Vivas ha asegurado que nunca se han tomado decisiones para favorecer a empresas particulares. Mire usted, que quede claro, aquí nadie ha beneficiado a ninguna empresa en particular, al menos con mi consentimiento. Que quede claro. Igualmente ha recordado que fue precisamente su gobierno el que decidió que la oposición estuviera presente en las mesas de contratación y ha afirmado que hay que respetar los criterios de los servicios técnicos. Caballas ha llevado ante el Pleno de la Asamblea su petición de realizar un referéndum en el que los ceutíes puedan decidir si quieren ser o no comunidad autónoma. La propuesta no ha salido adelante por los votos en contra del Partido Popular, que considera que el asunto no es una prioridad para la ciudadanía, y la abstención del PSOE, que insiste en que para votar tiene que haber información objetiva al respecto. Caballas ha presentado en el pleno de este martes una propuesta para realizar un referéndum en el que los ceutíes decidan si quieren ser o no comunidad autónoma, un asunto que considera que tiene una enorme trascendencia. La naturaleza política de esta institución es una cuestión fundamental para el desarrollo de nuestra ciudad. Es un mandato constitucional. Es un mandato constitucional que se pronuncie esta ciudad sobre qué régimen autonómico quiere. Es por ello que se preguntan si solo la opinión de los partidos es suficiente para cerrar el asunto. Si el asunto es fundamental, y lo es, y es controvertido, y lo es, ¿qué mejor salida política que el pronunciamiento de los ciudadanos? El Partido Popular, el PSOE y Caballas ya han expuesto su pensamiento, su posición política y su opinión sobre esta cuestión. ¿Eso es suficiente para echar la persiana? Para el Partido Popular se trata de una cuestión que no es una prioridad para los ciudadanos y que ha afirmado la consejera de Presidencia tiene un afán electoralista. Yo no digo que en el 81 no lo tuviera, pero ¿por qué no nos preguntamos que si en el 2014 esta es una verdadera prioridad para el ciudadano? Con el mismo respeto le digo que resucitar en este momento ese discurso, es decir, someter, como usted pretende, a referéndum la aplicación de la transitoria quinta, a mí me despierta, desde el máximo respeto, insisto, pero ciertas sospechas de una posible intención electoralista, porque es que no tiene otro sentido. Por su parte, el PSOE ha afirmado que no teme a la pregunta, pero se ha abstenido al considerar que para votar los ciudadanos deben tener información objetiva. Igualmente, ha manifestado que cree que el modelo autonómico está superado. Para preguntar hay que dar información. Y esta es la posición clave que tenemos los socialistas. Sería absurdo pelear por algo que nosotros ya creemos obsoleto y precisamente lo que tenemos es que ser capaces de diseñar un Estado federal con una participación clara, definida de nuestra ciudad. Caballas ha insistido en que no hay que mezclar la conversión en comunidad autónoma con el incremento de competencias, por lo que el coste del cambio de situación sería cero. No hace falta un informe, yo se lo adelanto. La constitución de Ceuta en comunidad autónoma tiene coste cero, porque mezclar comunidad autónoma y competencias
Es un recurso interesado, pero falso. Una comunidad autónoma no tiene por qué tener competencias. Las competencias se asumen en un proceso de transferencias que está legalmente establecido, que no puede ser nunca por imposición. Los localistas han afirmado que el término ciudad autónoma no es más que un híbrido que provoca situaciones discriminatorias, como ya ocurrió cuando ni Ceuta ni Melilla fueron invitadas a las cumbres con Marruecos, mientras que sí lo fueron Andalucía y Canarias. El Pleno de la Asamblea ha aprobado con los votos en contra de la oposición el calendario laboral para 2015. Se trata, ha explicado el consejero de Hacienda, de un calendario muy similar al del pasado año, una circunstancia que no ha satisfecho a ninguno de los grupos parlamentarios. Caballas ha afirmado que no aprobará un calendario que no contemple la Pascua del desayuno. El PSOE ha insistido en un festivo rotatorio para cada comunidad cultural anualmente. Y la diputada Fátima Ahmed en la necesidad de que el Día de Ceuta sea festivo. Creemos que nadie puede negar el hecho de que cuando finaliza el mes sagrado del Ramadán, la Pascua del desayuno, es sensible y cómo influencia eso en el desarrollo cotidiano y normal de esta ciudad, y no plasmar esa realidad en el calendario laboral para nosotros supone un freno en plasmar esa realidad y sobre todo un freno hacia la interculturalidad que todos defendemos en este pleno. Por lo tanto, señor Carrera y señores del Partido Popular, Caballas no va a defender, no va a apoyar este calendario laboral en tanto en cuanto no tengamos plasmada esa realidad en el calendario laboral. Las distintas sensibilidades pues no están siendo atendidas y eso genera malestar, el malestar lleva a otros lugares donde no debemos ir. Que un calendario laboral que entre todos los días que tiene contemplados no dedica uno a su ciudad, no se merece el voto favorable. Es importante celebrar y profundizar en las fechas que nos unen y potenciar todo lo que tenemos en común y por tanto entiendo que el Día de Ceuta, el Día de todos los ceutíes, merece tener su reseña en el calendario del 2015 y de todos los años posteriores. Vamos a concluir con la información del Pleno. El Pleno ha abordado también la cuenta general de la ciudad, un documento muy técnico, han insistido los grupos, que se ha aprobado con los votos del PP. El consejero de Hacienda ha insistido en que los grupos de la oposición no han votado a favor para no darle la satisfacción al Ejecutivo, mientras que Caballas y PSOE han insistido en sus dos caballos de batalla respecto a este asunto: la falta de rigor en el inventario y el endeudamiento. El objetivo del Gobierno Por lo tanto, la aprobación de la cuenta general, ustedes no la querrán votar a favor porque no quieren simplemente, porque no le quieren dar ninguna satisfacción al Gobierno. Pero hay una cuestión técnica que sí nos preocupa, porque forma parte importante de la cuenta general y es todo lo relacionado con su activo, con su valoración, con la amortización y con los inventarios. Esta es una zona oscura de la cuenta general. Nuestra principal crítica, evidentemente, el problema del endeudamiento. Sí es cierto que aparece reflejado dentro de los parámetros admisibles por parte de las leyes tributarias en vigor y de los planes de ajuste, pero consideramos que es criticable una vez más y queda como prueba de ese efecto, de esa gestión política del Gobierno de la ciudad, el nivel de endeudamiento. En Ceuta no hay yihadistas, ni mezquitas radicales, ni redes de captación, así lo afirma el presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de Ceuta, Larbi Mateis, pese a que el Ministerio del Interior calcula que al menos 30 muyahidines han viajado a Siria e Irak desde Ceuta y Castillejos. Una opinión que Mateis comparte con el delegado del Gobierno, que en declaraciones a Telemadrid la semana pasada negó que Ceuta fuera un nido de yihadistas. Tengo que felicitar al señor delegado del Gobierno y agradecerle que ya de una vez al menos se convence una máxima autoridad gobernativa que es el Gobierno de la Nación de esta ciudad de que en Ceuta no existe ese foco, no existe ese nido de yihadistas, de ese tipo de pensamientos, del extremismo radical o del integrismo radical, como se suele decir. Desde la Unión de Comunidades Islámicas de Ceuta lamentan que en anteriores declaraciones el delegado del Gobierno acusara de radicalismo a la comunidad musulmana de Ceuta. Se equivocaba y muchísimo con la comunidad musulmana. A mi juicio hablaba sin tener datos en la mano. Ahora creo que ha llegado a tener datos en la mano de las distintas fuerzas de seguridad, con las cuales venimos trabajando muchísimo antes, 20 años de crear esta federación, allá por los años a finales del 80.
Tenemos, gracias a Dios, muy buena coordinación con las distintas fuerzas de seguridad, tanto a nivel local como a nivel nacional. Que el ARBI, cuando habla, no habla para convencer a los ciudadanos, hablo de lo que venimos haciendo. Más aún, la Arbi Mateis niega que haya una sola mezquita en Ceuta en la que se predique el credo radical del ejército islámico. Y, pese a las informaciones del Ministerio y las detenciones, la Unión de Comunidades Islámicas de Ceuta niega también que ningún ceutí se haya sumado a las filas del ejército islámico. Ni una sola persona, ni ha sido ni una sola persona vinculada a alguna red terrorista, a esta federación, a las comunidades de Ceuta, que hayan participado en cosas ajenas a lo que vinimos nosotros predicando. Y de verdad que espero que desde la ciudad autónoma también tengan la misma convicción. José Luis Gómez Salinero, coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta, se ha reunido por primera vez esta mañana con el delegado del Gobierno. Han charlado de cuestiones de actualidad, desde inmigración hasta el control del narcotráfico. Solo una persona ha respondido este mediodía en el Hospital Universitario a la convocatoria de los sindicatos para solidarizarse con la enfermera contagiada de ébola y para pedir también la dimisión de la ministra Ana Mato. Una convocatoria hecha en todo el país, pero que lamentablemente en Ceuta no ha tenido respuesta alguna. Como están viendo, esta era la estampa a las 12 del mediodía, hora de la convocatoria en la plaza de acceso al Hospital de Loma Colmenar. En estos días el hospital ha sido fuente de una buena noticia porque en la madrugada del pasado día 3 tuvo lugar en el Universitario el alumbramiento de cuatrillizos. La madre es una mujer marroquí de 25 años y este ha sido su primer parto. Fueron una niña de 1,935 kilogramos, otra de 1,800 kg, un niño de 1,875 kg y una niña de 1,810 kg. Los neonatos están ahora en el Hospital Materno de Málaga debido a su bajo peso. Media Ceuta sigue hoy de fiesta. La comunidad musulmana celebró ayer en familia, como corresponde, la Pascua del Sacrificio, una festividad que, como en los últimos años, comenzó en la explanada de Loma Margarita con la celebración del rezo colectivo, la Musala. Con las primeras luces del sol, la Musala marca el inicio de la Pascua del Sacrificio, una cita que ayer congregó a más de 3.000 fieles que acudieron a Loma Margarita para sumarse al rezo colectivo, una oportunidad no solo para dar gracias a Dios, sino también para felicitar al vecino. Y decirles, Eidul Mubarakun Sa'id wa kullu amin wa antum bikhair. Porque la Pascua del Sacrificio es, sin duda, una fiesta familiar. Por eso, ayer, la familia volvió a ser el eje del sermón del imán de la mezquita de la Cuesta de la Parisiana. La buena comunicación en el entorno de toda la familia, puesto que la primera convivencia, lo que decía, empezaba entre el matrimonio. El trato especialmente a todas las mujeres, especialmente las madres, a nuestras madres. Decía que atender a las madres y ser obedecidos, digamos, tener una obediencia clara hacia las madres, no en el sentido de culto, sino en el sentido del buen trato. Un rezo colectivo que volvió a celebrarse en Loma Margarita, terreno cedido por la Comandancia, institución a la que el Arbi Mateis agradeció la colaboración, agradecimiento que aprovechó para dar un tirón de orejas a la ciudad autónoma. Sinceramente han sido muy generosos, entiendo, incluso más que la ciudad autónoma, más que la ciudad autónoma. Pero en la Unión de Comunidades Islámicas de Ceuta que dirige el Arbi Mateis no se resignan a celebrar este acto algún día en las murallas reales, un escenario más idóneo según las aspiraciones de la comunidad musulmana. Pero decidimos que para el 15, si Dios quiere, vamos a solicitar, a ver, de ser posible, que sea en las murallas reales. Pero más allá de la musala, la Pascua del Sacrificio es una fiesta familiar, así lo explican los verdaderos protagonistas. Como matar borrego, pasar el día entre familia, pasarlo bien entre familia, divertirnos, reunirnos. Estamos pasando bien la fiesta, pasarlo bien y que no haya problemas. Una fiesta que, a ojos de los ecologistas y animalistas, tiene un componente cruel con los corderos, pero que, explican los fieles ceutíes, se hace con el mayor respeto para evitar sufrimientos innecesarios al animal.
Lo más importante es cortarle las venas, que no pase más la sangre para arriba, que no esté en contacto, la sangre lo importante es que no esté en contacto con el cerebro, para que pierda la conciencia rápidamente, para que no sufra. Se me encoge el alma, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Nuestra religión, esto lo tienes que hacer sí o sí, quieras o no. O sea, que no hay marcha atrás, esto es lo que hay. Y es más una tradición que da mucha pena a los animalitos, pero es una tradición nuestra y un sacrificio porque para sacrificar, por ejemplo, no tiene que estar peleada con nadie. Una celebración en la que todos tienen su papel. Los cabezas de familia se encargan del sacrificio, las mujeres de todo lo demás. Pues nosotros sacamos las tripas de los borregos, le hacemos trenzas, lavamos la barriga, la cortamos, le ponemos vinagre, limón, la limpiamos muy bien y nos la llevamos para la casa. Y ya los hombres se cortan el borrego a trozos y ya está. Y así, entre familiares, discurrió este día de fiesta en Ceuta, en el que fueron sacrificados más de 2000 corderos. Una festividad que aún hoy sigue notándose, especialmente en el comercio. Un buen ejemplo es el Mercado Central, donde esta mañana apenas ha abierto un tercio de los locales comerciales, pese a ser día laborable, algo a lo que los ceutíes estamos acostumbrados, pero que no deja de resultar sorprendente en tiempos de crisis. Cuando más duele, en tiempo añadido, conseguía el Ceuta el gol de la victoria en campo del Gerena. 3 puntos que devuelven el liderato a los blancos. Esta es una de las pocas noticias positivas de la jornada deportiva del fin de semana. El Ceuta conseguía una gran victoria en Gerena ante el líder del grupo, un gol de Aitor que se quedaba de inicio en el banquillo a pase de Pereña en el 92, daba los puntos a los de Asian en un encuentro que dominaron los locales, pero en el que no tuvieron recompensa gracias al gran trabajo defensivo de los ceutíes. En segunda división femenina, las carmelitas perdían ante el Naranjo cordobés por 2-3 en un partido que se puso muy complicado en la primera parte para las rojillas. Las cordobesas se marcharon al descanso con 2 goles de ventaja, pero el equipo de Juan Malamillos fue capaz de igualar en el segundo periodo con un tanto de María del Mar en propia puerta y otro de Isa de penalti en el 84. Pero un minuto más tarde, Natalia conseguiría el definitivo 2-3. Ya en División de Honor de Juveniles, el Gimnasio Goyurriu sufría una nueva derrota tercera consecutiva en su regreso a la categoría, al perder por 2-0 ante el Club Deportivo 26 de febrero en La Palmilla, Málaga. Los de Fuad Harrus no pudieron puntuar ante un rival también necesitado que precisaba el triunfo para escapar de la zona de descenso. Y la mala suerte se cebaba con el Ramón y Cajal de Liga Nacional. Los de Ishan Abdelwahed dejaron escapar el punto que tenían amarrado en el 88 en el Murube ante el Nervión, momento en el que Alex daba el gol y la victoria a los sevillanos. Quienes siguen en la misma línea desde que comenzara la temporada son los Cadetes del Puerto. En el Benoliel ante el San Bernardo algecireño ganaban por 3-1 en un encuentro en el que tuvieron que remontar el 0-1 inicial. El debut como locales de los equipos seniors de categoría nacional no fue el deseado. Tanto el Ceutí como el Ciudad de Ceuta dejaron escapar los puntos del Guillermo Molina. Mala jornada para el fútbol sala local. El Ceutí de la segunda división B caía por 4-5 ante el Puerto Llano en su debut esta temporada en casa. Los unionistas, casi todo el tiempo por delante en el marcador, veían como su rival les superaba en un partido muy intenso y equilibrado, tanto que a falta de 2 minutos para la finalización del encuentro, el electrónico reflejaba un 4-4. Chito decidía jugar con portero jugador, pero la estrategia no le salía bien y quienes conseguían marcar eran los del Puerto Llano. Sufian y Mohamed acabaron expulsados. Y el Ciego de Ceuta sigue sin puntuar en su debut en tercera división. En el que era su estreno como local, el equipo Caballas se veía superado en el Guillermo Molina por 4-6 ante la Puebla de los Infantes, otro novato en la categoría. Los de Javier Isabel, siempre a remolque en el marcador, conseguían empatar en la recta final. Pero al igual que le sucedía a los unionistas, arriesgaban con 5 jugadores de pista y acababan perdiendo.
Tampoco pudo el Caballa masculino de Primera División estrenarse con victoria. Los de Sergio Aguilera jugaron su primer partido en la categoría, en la madrileña piscina de la M86, ante el Club Natación La Latina, cayendo por un ajustado 12-10. El partido para los ceutíes estuvo lastrado por un pésimo primer cuarto que se cerró con un parcial de 5-0 para los locales. Los de Independencia fueron capaces de remontar hasta el 6-5, pero no fueron capaces de igualar en ningún momento el marcador. Esperamos para mañana cielo poco nuboso, con intervalos nubosos por la mañana, temperaturas 28 y 19 grados, el viento será de poniente moderado. El número premiado en el sorteo de Cruz Roja, hoy 7 de octubre, es el 341. Y acabamos este informativo, es todo lo que teníamos que contarles en el día de hoy. Mañana más a partir de las 8:30. Gracias por su atención. Buenas noches.